Algo que sin duda extrañamos mucho los seguidores del fútbol mexicano es ver a los equipos de la Liga MX participar en la Copa Libertadores, copa en la que México participó de 1998 a 2016, así que en este video vamos a repasar qué equipos mexicanos hubieran participado en las Libertadores de 2017 a 2024 y cómo les hubiera ido. Antes de comenzar me gustaría recordar cómo se repartían los 3 cupos a la Libertadores. Los 2 mejores ubicados de la tabla general del torneo Apertura que no participaban en Conca Champions se clasificaban directo a fase de grupos y el ganador de la Supercopa MX obtenía su pase para jugar repechaje. Comenzamos con la Copa Libertadores 2017. En esa edición Tijuana, América y Chivas hubieran sido los participantes. Tijuana al quedar primer lugar de la apertura, como Pachuca y Tigres participaban en CONCACAF, América obtenía el segundo boleto y Chivas el tercer boleto al ganar la Supercopa MX 2016, donde vencieron a Veracruz. Este sería el regreso a la América, una Libertadores después de 6 años. El equipo de Ricardo Lavolpe venía de ser subcampeón de la Apertura 2016. Para no debilitar el plantel de cara a la Libertadores, la directiva del América no hubiera vendido a Rubén Sambueza y Osvaldo Martínez, y así tener un mejor plantel, en el que ya estaban jugadores como Darwin Quintero, Agustín Marchesín y Oribe Peralta. En ese semestre en Liga, América quedó en 9º lugar, quedando fuera de liguilla, así que creo que en Libertadores no les hubiera ido muy bien, quizá llegaban a octavos de final. El otro participante era Tijuana, estaban dirigidos por Miguel Herrera y el club atravesaba uno de los mejores momentos de su historia, pues fueron líder general de la Apertura 2016 y Clausura 2017, contaban con jugadores como Aviles Hurtado, Guido Rodríguez, Dairo Moreno, Milton Caraglio entre otros. Al estar en un buen momento, pienso que Xolos hubiera podido llegar hasta cuartos de final, replicando lo que hicieron en la Libertadores de 2013, y como estarían participando en Libertadores, el Piojo se hubiera quedado un semestre más en Tijuana, regresando a la América hasta 2018. El tercer participante era Chivas, obtuvieron su pase en julio de 2016, pero 4 meses después anunció la salida de los equipos mexicanos de la Libertadores, cuando Chivas ya hasta se había reforzado para el torneo de Conmebol. Algunos de sus jugadores eran Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela y Alan Pulido, y su entrenador Matías Almeida. Ese semestre fue cuando Chivas fue campeón del Clausura 2017. Al ser el mejor equipo de México en ese entonces, creo que Chivas hubiera llegado hasta cuartos de final o incluso hasta semifinales. Antes de seguir con el video te invito a que te suscribas al canal. El 91% de los que ven los videos no están suscritos. Suscribiéndote apoyas mucho al canal, así que si te gustan los videos y aún estás suscrito, suscríbete, es gratis. Pasamos a la Copa Libertadores 2018. En esa edición los representantes de México hubieran sido Monterrey, Morelia y Querétaro. Monterrey al ser primer lugar de la Apertura 2017, Tigres y América jugaban con CONCACAF, por lo que el segundo cupo pasaba para el cuarto lugar Morelia, y el boleto al repechaje era para Querétaro, que venció al América en la Supercopa MX. Esta sería la primer Libertadores de Querétaro. Estaban dirigidos por Luis Fernando Tena, y algunos de sus jugadores eran Edson Puch, Thiago Volpi, Camilo Zambetso e Irán Mier. Los gallos habían acabado ante penúltimo lugar de la Apertura 2017, y en el Clausura 2018 acabaron en el lugar 14. Claramente los gallos no atravesaban un buen momento, por lo que probablemente se iban eliminados en fase de grupos. Morelia era el otro participante. Estaban dirigidos por Roberto Hernández, quien tras salvarlos del descenso en 2017 hizo de Morelia un equipo competitivo, calificando a liguilla en 3 torneos seguidos y por supuesto clasificando a Morelia a Libertadores. Contaban con jugadores como Raúl Ruiz Díaz, Diego Valdés, Sebastián Sosa y Ángel Sepúlveda. En ese semestre Morelia terminó octavo de liga, así que creo que hubieran podido llegar hasta octavos de final. Y finalmente el Monterrey del Turco Mohamed, que regresaría a Libertadores después de 7 años. Rayados era uno de los mejores equipos mexicanos en ese momento. Habían sido el primer lugar general de la Apertura 2017. Tenían a jugadores como Rogelio Funes Mori, Dorlan Pavón, Avilés Hurtado y César Montes. En este 2018 en Liga, Monterrey volvió a tener 2 buenos torneos, quedando tercer lugar del Clausura y quinto lugar de la Apertura. Pero al tener de rivales equipos poderosos de Brasil y Argentina, creo que Rayados no hubiera podido pasar de cuartos de final. Ahora vamos con la Libertadores 2019. Los clasificados hubieran sido Cruz Azul, América y Necaxa. Cruz Azul y América al haber sido primero y segundo respectivamente de la Apertura 2018 y Necaxa al haber ganado la Supercopa MX donde vencieron a Monterrey. Esta sería la segunda Libertadores de Necaxa. Regresando al torneo después de 12 años, el entrenador del equipo era Guillermo Vázquez y algunos de los jugadores eran Brian Fernández, Fernando González y Hugo González. Además, creo que al participar en la Libertadores, Necaxa no hubiera vendido a los chilenos Víctor Dávila y Matías Fernández, y quizá algunos no lo recuerden bien, pero ese Necaxa fue el mejor Necaxa de los últimos 20 años, quedando sextos del Clausura 2019 y quintos de la Apertura 2019, en este último incluso llegando hasta semifinales, así que creo que los Rayos hubieran llegado hasta octavos de final.
Cruz Azul regresaría a la Libertadores después de 7 años y lo haría con Pedro Caiciña como entrenador. La máquina había sido líder general y subcampeón del torneo anterior, así que tenían un muy buen equipo. Orbelín Pineda, Elías Hernández, Jonathan Rodríguez, además de que Iván Marcones hubiera quedado. Cruz Azul fue quinto en el Clausura 2019 y 12avo en el Apertura 2019. Pienso que hubieran tenido buena fase de grupos, pero no tan buena fase eliminatoria, siendo eliminados en cuartos de final. El otro participante hubiera sido el América del Piojo Herrera, que contaba con jugadores como Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Edson Álvarez, Agustín Marchesín, además de que creo que América no hubiera vendido a Diego Lainez al Betis, con el objetivo de que destaque en la Libertadores y poderlo vender más caro en un futuro, así que América tendría una de las plantillas más caras del torneo. En ese 2019 América llegó a semifinales del Clausura y a la final de la Apertura, además de que ganaron la Copa. Pienso que las Águilas hubieran tenido nivel para llegar hasta semifinales. Pasamos a la Copa Libertadores 2020. En esa edición los representantes mexicanos hubieran sido Santos, Querétaro y Necaxa. Santos al ser líder de la Apertura 2019. León y Tigres jugaban con CONCACAF, por lo que el cuarto lugar de la Apertura 2019, Querétaro, ocuparía el segundo boleto. La Supercopa MX 2019 la ganó Cruz Azul, que también estaba jugando con CONCACAF, así que el tercer boleto sería nuevamente para Necaxa. El subcampeón de la Supercopa y quinto lugar de la Apertura 2019, Querétaro hizo una excelente Apertura 2019, donde acabaron cuarto lugar con Víctor Manuel Bucetich como entrenador. Pero por la pandemia, prácticamente toda la Libertadores 2020 se jugó en la segunda mitad del año, cuando Bucetich ya no estaba en el equipo, los mejores jugadores de los Gallos ya se habían ido. Ahora su entrenador era Alex Diego, y algunos de sus jugadores eran Ángel Sepúlveda, Fernando Madrigal y Antonio Valencia. En ese semestre, Guardianes 2020, Querétaro terminó penúltimo lugar, por lo que seguramente en Libertadores tampoco les hubiera ido bien, siendo eliminados en fase de grupos. El otro participante, Necaxa, estaba dirigido por Alfonso Sosa, y contaban con jugadores como Claudio Baeza, Unai Bilbao, Luis Malagón y David Cabrera. Necaxa no tuvo buen Guardianes 2020. De hecho, a mitad del torneo Alfonso Sosa fue despedido y en su lugar llegó el profe Cruz. Los Rayos acabaron en 10º lugar y fueron eliminados en el repechaje, así que al igual que Querétaro, Necaxa sería eliminado en fase de grupos de la Libertadores. El tercer representante de México sería el Santos de Guillermo Almada, el líder general de la Apertura 2019, torneo en el que los laguneros hicieron 37 puntos, pero Santos fue bajando de nivel. En el siguiente torneo, el Clausura 2020, Santos iba de tercero cuando se canceló el torneo tras 10 jornadas, y para el Guardianes 2020, Santos acabó en 8º lugar, y aunque mantenían la base con jugadores como Fernando Gorriarán, Mateus Doria, Gerardo Arteaga y Diego Valdés, ya no jugaban como en la Apertura 2019, por lo que creo que hubieran sido eliminados en octavos de final. En la Copa Libertadores 2021, Pumas, Tigres y Tijuana hubieran sido los representantes de la Liga Mexicana. Pumas y Tigres, como los dos mejores del Guardianes 2020 no participantes en Conca Champions. La Copa MX de ese año la ganó Monterrey, que al jugar Conca Champions no podía jugar en Libertadores, así que el boleto sería para el subcampeón Tijuana. Los Xolos venían de haber quedado en lugar 15 de la Apertura 2020. Sus principales figuras eran David Barbona, Cristian Rivera, Marcel Ruiz y Fidel Martínez, y Robert Dante Siboldi su entrenador. Pero ese 2020 fue bastante malo para Tijuana, pues acabaron lugar 14 del Clausura 2021 y último lugar de la Apertura 2021, por lo que lo más seguro es que Tijuana se iba eliminado en fase de grupos. Los Pumas de Andrés Lilini fueron segundo lugar y subcampeones del Guardianes 2020. Al jugar Libertadores, probablemente Pumas no hubiera vendido a Carlos González. Otros jugadores del equipo eran Juan Dineno, Johan Vázquez y Alan Mozo. En el Clausura 2021, Pumas tuvo un pésimo torneo, quedando en lugar 15, así que probablemente se iban eliminados en fase de grupos, aunque en ese año el formato de la Copa Sudamericana cambió. Los terceros de grupo de la Libertadores caían directo a octavos de final de la Sudamericana, algo como lo que pasa entre la Champions y la Europa League, así que si Pumas y Tijuana quedaban terceros de su grupo, hubiera sido el regreso de los equipos mexicanos a la Copa Sudamericana, aunque por el mal momento de ambos equipos creo que se iban eliminados en octavos de final. El otro participante hubiera sido Tigres, estaban dirigidos por el Tuca Ferretti, siendo este su último año en Tigres, con jugadores como André Pierre Gignac, Nicolás López, Carlos Salcedo, Leo Fernández, que harían de Tigres una de las plantillas más caras del torneo. En el Clausura 2021, Tigres tuvo su peor torneo en años, quedaron en lugar 10 y fueron eliminados en el repechaje, pero aún así creo que Tigres pasaría de fase de grupos y el Tuca se quedaría por lo menos un semestre más en Tigres, pero no llegarían muy lejos, siendo eliminados en cuartos de final, aunque los de Nuevo León recibirían un premio económico de $6 millones aproximadamente. Para la Copa Libertadores 2022 hubiéramos tenido al América, Atlas y Tigres como los representantes del fútbol mexicano. Para este año ya no había Copa, entonces los tres mejores de la Apertura 2021 serían los clasificados. América fue primero, Atlas segundo, León tercero, pero jugaban con CONCACAF, así que el cuarto lugar, Tigres, sería el otro clasificado. Ese Atlas fue el mejor Atlas de todos los tiempos, pues con Diego Coca como entrenador y con jugadores como Julián Quiñones, Aldo Rocha, Camilo Vargas y Julio Furch, los rojinegros ganaron en la Apertura 2021 y el Clausura 2022, consiguiendo un bicampeonato histórico
histórico, pero para la apertura 2022 Atlas fracasó, terminando en penúltimo lugar, así que creo que los zorros pasarían de grupos pero serían eliminados en octavos de final. Tigres ahora disputaría la Libertadores con Miguel Herrera como director técnico. Algunos de sus jugadores eran Florian Thauvin, Nicolás López, Jefferson Soteldo y André Perignac. En este 2022 Tigres fue segundo lugar del clausura y quinto lugar de la apertura. En ambos torneos fueron eliminados en semifinales, entonces creo que Tigres llegaría hasta cuartos de final de la Copa Libertadores. Y por último América. En el Apertura 2021 las Águilas fueron líder con Santiago Solari como DT. El Tan Ortiz llegó en el Clausura 2022, metiendo al América hasta el cuarto lugar y semifinales, con jugadores en el equipo como Diego Valdés, Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo. Para la Apertura 2022 y la fase eliminatoria de la Libertadores, América se reforzaría con Jonathan Rodríguez y Brian Rodríguez entre otros, llegando a tener una de las 5 plantillas más caras de la Libertadores. En el Apertura 2022 América volvió a hacer un increíble torneo siendo líder general, aunque fueron eliminados en semifinales, así que tomando en cuenta todo esto, América llegaría a semifinales de Libertadores, vencerían al Palmeiras y se clasificarían a su primera final de Copa Libertadores, jugarían la final en el Estadio Monumental de Ecuador ante el Flamengo de Everton, Gabriel Barbosa, Georgian de Arrascaeta, Arturo Vidal y David Luiz, pero las Águilas no podrían vencer a los brasileños, caerían y así nuevamente México se quedaría a las orillas de ganar la tan ansiada Copa Libertadores, aunque las Águilas recibirían unos 12 millones de dólares como premio. Pasamos a la Copa Libertadores 2023. En esta edición los equipos mexicanos clasificados hubieran sido América, Monterrey y Santos. El 1, 2 y 3 de la tabla general de la Apertura 2022, Santos tenía en su equipo a jugadores como Félix Torres, Juan Bruneta, Carlos Acevedo y Harold Preciado, además de que no hubieran vendido a Fernando Gorriarán. Eduardo Fentanes era su entrenador, pero al tener un mal comienzo en el Clausura 2023 fue despedido y Pablo Repeto tomó su lugar. Santos terminó en lugar 13 del Clausura y en la Apertura no mejoraron mucho, terminando en lugar 9. Creo que Santos sería eliminado en grupos, aunque siendo terceros de su grupo y entrando directo a Copa Sudamericana, donde serían eliminados en cuartos de final. Los otros dos equipos serán América y Monterrey, que desde hace mucho tiempo vienen siendo los dos mejores equipos mexicanos. En el Apertura 2022, en el Clausura 2023 y en el Apertura 2023, América y Monterrey fueron los dos primeros de la temporada regular. En el actual torneo, América va de segundo y Monterrey de tercero, además de que América fue campeón de la Apertura 2023 y Monterrey fue el único mexicano en llegar a semifinales de la Leagues Cup 2023. América estaba dirigido por el Tan Ortiz y contaba con jugadores como Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Diego Valdés y Henry Martin. Monterrey estaba dirigido por Víctor Manuel Vucetich y algunos de sus jugadores eran Arturo González, Víctor Guzmán, Germán Berterame y Maximiliano Mesa. Ambos equipos pasarían sin mucho problema a la fase de grupos, pero para la fase eliminatoria el Tan Ortiz dejaría de ser el entrenador del América y en su lugar llegaría André Jardine. Monterrey también haría cambios, Vucetich dejaba el banquillo y en su lugar llegaba el exentrenador del América, Fernando el Tan Ortiz. Ambos equipos se reforzarían, América con Julián Quiñones y Kevin Álvarez, mientras que Monterrey con Sergio Canales y el Tecatito Corona, así que ambos equipos tendrían dos de las plantillas más caras de la Libertadores. Ambos pasarían de octavos y de cuartos, metiéndose hasta semifinales. Las Águilas se quedarían cerca de estar en la final, no lograrían vencer a Fluminense, aunque se llevarían 7 millones y medio de dólares en premios, mientras que Monterrey empataría en el global ante Palmeiras y en los penales los Rayados ganarían, metiéndose a una final de Libertadores por primera vez, en donde se enfrentarían a Fluminense en el mítico Estadio Maracaná. Tras un partido bastante reñido, finalmente Rayados no lograría vencer al Fluminense de Marcelo, Germán Cano y Felipe Melo, y así sería el quinto equipo mexicano subcampeón de Libertadores, aunque recibirían unos 14 millones de dólares como premio. Finalmente terminamos con la Copa Libertadores 2024, torneo que aún se está jugando. Los representantes mexicanos serían América, Monterrey y Pumas, pero como para este año la CONCACAF aumentó los cupos para los equipos mexicanos de 4 a 6 equipos, América y Monterrey tendrán que jugar CONCACHAMPIONS como ya lo están haciendo, así que entonces los representantes mexicanos serían Pumas, Puebla y Atlético de San Luis. En este torneo Puebla va de último lugar con apenas 5 puntos y solo han ganado un partido en 14 jornadas, por lo que creo que serían eliminados en fase de grupos y como últimos de grupo. Esta sería la primera Libertadores del Atlético de San Luis, que tampoco van muy bien, están en el lugar 13 con 13 puntos, y al igual que Puebla serían eliminados en fase de grupos, aunque creo que quedarían en tercer lugar, por lo que jugarían fase eliminatoria de Copa Sudamericana, donde no llegarían muy lejos. El otro participante, Pumas, se encuentra en 10º lugar, pero quizá al jugar Libertadores Antonio el Turco Mohamed no hubiera renunciado y seguiría dirigiendo a los universitarios, así que creo que pasarían de fase de grupos, pero serían eliminados en octavos de final.
Sin duda, el fútbol mexicano ha perdido mucho al no participar en Copa Libertadores. Si México no se hubiera salido, probablemente tendríamos un mejor nivel. La Libertadores sería una prueba para ver si los equipos mexicanos realmente han crecido. Sería también un gran escenario para los futbolistas mexicanos, donde tendrían más posibilidad de ser vistos por equipos europeos, además de que los equipos mexicanos que participen en la Libertadores tendrían más poder económico, ya que por el simple hecho de participar, recibirían más dinero que por ganar la Conca Champions. Si los equipos mexicanos participaran en Libertadores, tendríamos la posibilidad de ver a cracks del fútbol sudamericano jugar en nuestro país, como Edinson Cavani, Gabriel Barbosa, Julián Álvarez, Marcelo, Luis Suárez, Vinicius Jr., Hulk, Arturo Vidal, Enzo Fernández, Diego Costa, James Rodríguez, entre otros más. Así los equipos mexicanos podrían vender los boletos más caros y seguramente los estadios se llenarían. Imagínense a Querétaro recibiendo a Boca Juniors en la Corregidora, al América recibiendo a Flamengo en el Azteca, al Atlas recibiendo a Palmeiras en el Jalisco, a Monterrey jugando en el BBVA unos cuartos de final ante River Plate. Serían estadios llenos seguro, además de que los equipos mexicanos podrán fichar a mejores jugadores extranjeros, ya que la Libertadores sería un gran atractivo. Por ejemplo, quizá Gignac no hubiera venido a México si Tigres no estuviera participando en la Libertadores de 2015. El hecho de jugar en Libertadores sería un gran punto para convencer a mejores jugadores de jugar en nuestra liga. Tristemente nos tenemos que conformar con Conca Champions y Leagues Cup. Esto es todo por el video de hoy. Comenta si crees que los equipos mexicanos regresarán algún día a la Libertadores, o ya mejor nos olvidamos de eso. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.